¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Iniciamos un nuevo capítulo de No Culpes a la Noche con tremendos invitados, como siempre y como ya es costumbre acá en nuestro canal. La verdad es que el tema de hoy es re preocupante. Presos inocentes. Usted no se imagina la cantidad de casos. Es más, tengo la cifra acá. Durante el 2018, 3.153 personas estuvieron en la cárcel y luego fueron dejadas en libertad porque no eran los responsables del delito que se les estaba imputando. Tenemos testimonios poderosos, dramáticos también acá en el estudio para que usted no se los pierda, junto con saludar a quienes son de la casa. Usted ya lo conoce, nuestro querido Cristian Herren, también Daniel Sánchez, psicólogo, porque es importante conocer esa arista. Tenemos también a Carolina Contreras de la Fundación Pro Bono, a Andrés Manque, defensor nacional, a Freddy Patricio Orellana, que es un chico que estuvo detenido precisamente injustamente, que nos va a contar su testimonio, como también lo va a hacer Freddy Orellana. Gracias, Freddy, por estar acá. No, Freddy Yanquín. Freddy Yanquín, sí. Tenemos dos Freddy, son tocayos, pero que también nos va a contar su testimonio. Se les agradece la confianza por estar esta noche en el programa. Y quiero partir contigo precisamente, Freddy. Tú estuviste detenido durante 2 años y medio. Sí. Te inculparon de homicidio. De un homicidio. Y finalmente tú eres inocente. ¿Qué pasó? Mire, el 20 de mayo de 2015, en la comuna de Huechuraba, hubo una riña en la que participó mi hermano mayor con un familiar mío y un amigo de este. Debido a eso, en la riña hubo un apuñalado, que horas más tarde falleció en el Hospital San José. Ya. Y después de eso, vecinos de mi hermano los comenzaron con los rumores típicos de barrio a hablar de que mi hermano ese día andaba en compañía de 2 personas, pero tiraron muchas personas sobre la mesa, como se le puede decir. ¿Pero cómo llegan a ti a detenerte injustamente, Freddy? ¿Qué pasó? Por el sistema Equifax. Porque ese día, como le digo, los vecinos se comentaron que mi hermano andaba en compañía de los 2 hermanos. Ya. Otros vecinos que andaban en compañía de unos trabajadores, otros que andaban en compañía de unos primos. El procedimiento este lo tomó Carabineros hasta aproximadamente las 5 de la madrugada. Durante ese tiempo, Carabineros le tomó guardia de declaración a 4 testigos guardia del hecho, que dieron una declaración. Ya. Que al que reconocían solamente era a mi hermano mayor, Juan Carlos. A tu hermano. De las otras 2 personas no, porque andaban encapuchadas. ¿Y cómo llegan a ti? ¿Cómo llegan a detenerte? Mire, nosotros como familia especulamos de que fue algo muy sencillo para el funcionario de la PDI que estaba a cargo. Como le digo, investigó a mi hermano por el sistema Equifax. Tenía 2 hermanos, ese día andaba con 2 personas, un ejercicio básico y sencillo, y lo inculparon. ¿Y cómo llegan a ti? ¿Qué pasa contigo en ese minuto? ¿Te detienen? No, mire, esto, como le digo, ocurrió el 20 de mayo del 2015. La víctima falleció el 21 de mayo del 2015. Nosotros como familia nos enteramos del problema ese porque después de ese hecho, los amigos de la víctima y vecinos se dirigen al domicilio de mi hermano mayor y se lo destruyen. Lo quemaron, saquearon, hicieron lo que quisieron. Intentaron de quemar viva a mi cuñada con mis 2 sobrinas, que es un delito que está en otra causa. ¿Y cómo fue eso? Mire, a ciencia cierta no sabría decirle porque yo no estaba en el lugar. Yo me encontraba con mi mujer, mi hijo, en la comuna de los Andes. Yo vivo fuera de Santiago. Hay que partir, Katy, sobre la base de lo que estaba diciendo Freddy. Él estuvo más de 2 años preso. 2 años y medio. 2 años y medio, para ser más exacto, por error. Y en este caso, una investigación que primero la tomó Carabineros, porque obviamente generalmente la policía uniformada es la que toma estos casos, después el fiscal deriva a la policía especializada o define finalmente si es Carabineros o la PDI quien va a seguir la investigación. Me imagino que en el caso
de este homicidio. Fue la brigada de homicidio de la BH de la PDI quien tomó a cargo la investigación. No se tomaron en cuenta los primeros testigos que en ningún momento vincularon a don Freddy en el hecho, porque hablaba de un identificado, que era el hermano, más 2 desconocidos. Y en este caso, don Freddy estaba en su casa. Estaba en su casa, en Los Andes, es decir, yo diría que prácticamente 1 hora de distancia, con la coartada, que en el fondo estaba junto a su familia, estaba su señora, estaban sus hijos. Pero ¿por qué eso no se toma en cuenta? ¿Por qué finalmente, que es lo que nos convoca esta noche, por qué, sí, te quería preguntar a ti, Andrés, ¿cómo finalmente termina preso por un delito que no cometió durante 2 años y medio? Bueno, aquí se confluyen bastantes variables, ¿no? Una de ellas es precisamente cómo se llevan adelante los reconocimientos en nuestro sistema de justicia penal, sin las normas mínimas de garantía para llegar a una determinación relativamente cercana a la realidad. Es bastante común, Andrés, perdona que te interrumpa, porque estamos hablando de una cifra de 3.000 y tantos casos, casi 4.000 casos, pongámoslo así, al año. Y los reconocimientos muchas veces son con fotografías, sin personas, digamos, de carne y hueso. Como en este caso. No se ponen personas similares, no se graban los reconocimientos, que es una norma básica para poder luego desvirtuar un reconocimiento mal realizado. Y en el intertanto también tenemos una investigación que se denomina ya de laboratorio con el efecto túnel. Yo no estoy investigando para esclarecer un hecho, estoy investigando para condenar a alguien. Entonces empiezo a descartar todo lo que no me sirve. Estos 2 testimonios que dejaban claro que Freddy Yanquín no había participado, los descarto porque no me sirven, tengo que quedarme con los que me sirven y que tienen estas deficiencias en cuanto al reconocimiento. Y la otra variable, digamos, muy determinante, es que en nuestro sistema también hay un desprecio bastante marcado acerca de la presunción de inocencia, y por lo tanto todo me sirve para dejar presa a una persona durante la investigación. Porque uno no puede pedirle al ente persecutor que desde el primer día tenga la certeza absoluta de quién es el responsable. Por eso hay una investigación y luego por eso hay un juicio. Pero la regla básica de un sistema que funciona sanamente es que esa persona enfrente esa investigación, enfrente ese juicio en libertad. ¿Pero de quién es la culpa, Andrés, concretamente? ¿De la Fiscalía, de Carabineros, de quién? ¿O es una cosa en conjunto? Voy a hacer la respuesta típica de los abogados, hay que distinguir. Si uno hoy día ve que de cada 10 solicitudes de los fiscales de una medida cautelar de prisión preventiva, los jueces de garantía acceden a 9, tenemos un problema en la aplicación del derecho o el criterio de los jueces de garantía. Ahora, los jueces, ¿por qué están haciendo este, digamos, despropósito de este descriterio? Porque han habido 4 modificaciones a las normas que regulan la prisión preventiva desde que se crea el nuevo Código Procesal Penal, que han ido desvirtuando esto que debiese ser completamente excepcional y que lo era hace 18 años atrás, cuando se generó la primera modificación, sea hoy día la regla. Uno deja preso o no cuando existen antecedentes fundados de razones de procedimiento, de requerimiento de procedimiento. Yo lo requiero para la investigación y puedo requerirlo por una semana, y por eso lo tengo por una semana. Lo requiero para la seguridad de la víctima o de la sociedad, pero tengo que acreditarlo. Hoy día, frente a una imputación grave de un hecho que merezca pena de crimen, cualquier persona, por la vinculación a las modificaciones que se han hecho, a que puede existir, como es un delito grave que pueda terminar con una condena privativa de libertad, existe el peligro de fuga y por lo tanto queda en prisión preventiva por ser un peligro para la sociedad. A mí lo que porque estuvimos conversando con Freddy mucho rato antes, está el tema psicológico, está el peso emocional, está la privación de libertad por 2 años y medio sabiendo que tú eres inocente. Y ya vamos a ir con eso y el componente psicológico que eso significa no solo para él quien lo vivió, sino que para todo su entorno. Tú tienes un hijo, tienes una mujer, en fin. Pero quiero ir con la condena social, los prejuicios. Es tremendo. Y te quiero preguntar a ti, Patricio, tú estuviste detenido casi 10 días en el Sename. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, a mí me acusaron por asaltar una joyería. Cosa que no hice. Sin duda. Y esa vez tenía como 17 años. Han pasado 4 años ya. Bueno, eso Ahí estamos viendo las imágenes, de hecho. Sí. Del operativo que se hizo, ¿no? Para... Esto ocurrió en el Servicio Médico Legal, ahí estamos entrando cuando Freddy y Patricio, junto a otro amigo, ellos venían de Tiltil. Ellos estaban en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile
que estaba al lado del servicio médico legal. Se estaban haciendo un tratamiento kinesiológico. Tengo entendido que tú mismo, Freddy, era el que estaba haciéndote ese tratamiento. Y ellos tuvieron la mala fortuna de estar el día, la hora y en el lugar equivocado, cuando justo Carabineros estaba en una persecución de unos asaltantes de una joyería. En el caso donde lo único que encuentra ahí la policía es que además tuvieron la mala suerte que justo había prensa en el lugar. Ellos iban pasando por el lugar, hubo balazos, se encontró el arma de fuego utilizada en este asalto. Y lo primero que hacen, en este caso los policías, es ver a dos jóvenes, uno de ellos con uniforme, y los detienen e inmediatamente son sindicados como participantes o posibles responsables de este caso. Yo veo, Patricio, discúlpame, Andrés, Freddy, Patricio, te veo súper afectado cuando es que son ves fuertes las imágenes. ¿Qué te pasa cuando ves eso ahora? No lo recordaba tan así. ¿Qué te decían en ese momento los carabineros? Porque tú ibas caminando y de repente se te abalanzaron, ¿no? Si te moviste, mato. Si te moviste, mato. Esas fueron las palabras que decían. ¿Les dabas explicaciones de qué se trata esto? Yo no hice nada. Lo peor de todo, Katy, es que acá ellos en la audiencia justificaron con documentos en mano que estaban en el doctor. Que él estaba en un tratamiento con un kinesiólogo. Y lo justificaron y los mandaron al Sename igual. ¿Pero por qué? En ese tiempo, ahí está en el hospital. Yo cuando mostré el documento, los carabineros lo hicieron así. Lo rompieron de frente de mi ojo. Delante tuyo. Delante mío. Qué impotencia más grande. ¿Y por qué crees tú que te detuvieron a ti? ¿Hay prejuicio, que era lo que decía Freddy? Nunca quieren irse con las manos pelar. Nunca se quieren... Tiene que haber un culpable. Siempre tiene que haber un culpable. Tiene que haber un culpable. Así sea inocente, Andrés, ¿no? Así sea inocente, y en el caso de Freddy, que no estuvo 2 años y medio, estuvo 10 días, es porque hay un registro audiovisual que lo sitúa en un lugar distinto. Porque lo que se presume en nuestro sistema por estas modificaciones a la prisión preventiva es la culpabilidad. No, pero entonces resulta que tiene que ser Freddy el que demuestre su inocencia. Pero aquí falló todo el sistema. O sea, partimos sobre la base de que hay una detención irregular. Partamos sobre esa base, que eran además en ese entonces menores de edad. Después los llevan a la justicia. Los enfrentan en un estrado públicamente, porque estaban las cámaras de televisión. Fue un hecho que apareció en todos los noticieros porque justo estaba, y ahí están las imágenes, estaba la prensa, por lo tanto, la exposición a los que fueron sometidos. Y además, en la audiencia, cuando ellos llevan, o cuando el defensor entrega los antecedentes diciendo, a esta hora donde ocurre este hecho, ellos estaban en el doctor y hay una imagen que lo valida, o sea, falló todo. O sea, falló desde el inicio hasta el final, y falló durante 9 días, que son los que estuvieron adentro del Sename. Patricio, ¿cómo estás tú ahora? Porque sí, te veo súper afectado. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha sido? ¿Hace cuánto tiempo ocurrió esto? Fue el 2016 o 2015. 2015. 2015, un 11 de septiembre. 9 de septiembre. 9 de septiembre, tiene ¿Sabes? razón. Ahí hay otro tema acá, inclusive, porque tú partes diciendo, yo no lo recordaba así. Por eso te quebras ahora. ¿Cómo lo recordabas tú esto? Ahora que ves la imagen lo ves diferente. Es que te nublas. ¿Tienes? Te nublas. No sabías lo que está pasando, no sabías realmente lo que... Así lo recordabas. Y ahora que lo ves, vas a los carabineros arriba tuyo, etcétera. ¿Sí? Es como más impactante porque tú lo estás viendo de afuera. Los primeros días uno queda choqueado. Sí. Queda choqueado. En mi caso, aproximadamente tiene que haber sido como 21 días de que yo en ese lugar, estando ahí, yo me despertaba con la intención de despertar en mi hogar. Claro, que era un sueño. De que todo era una O tú podías pesadilla. estar en tu hogar y despertar pensando que podías estar allá. Pasa eso después que sales en libertad. A mí me pasó como 5 o 6 veces más o menos. A los pocos meses después de haber salido en libertad, despertar tipo, no sé, 3, 4 de la mañana, siempre iba a lugar de madrugada, igual creyendo que estaba en ese lugar. Es que yo me imagino lo traumático que debe ser vivir un proceso así. Te quería preguntar también a ti, Carolina, que tú eres pro bono, de la Fundación Pro Bono, que va en ayuda precisamente, tú tienes el caso de Freddy Sí. Patricio. Qué tremendo es esto. Es tremendo porque además yo no sé si queda claro que ellos no fueron condenados. O sea, esto más encima es prisión preventiva. O sea, ni siquiera es que fueron condenados y 2 años por una condena, sino que 2 años antes del juicio. Entonces, eso hace que esto sea aún más indignante. También, por supuesto, todo este trauma que ellos aducen, yo creo que
es terrible para Freddy las imágenes. Yo creo que también habría que tener un poquito de cuidado con eso, porque esto pasó cuando él era menor de edad. Tenía 17. Sí, con las cosas que lo estamos haciendo vivir a él o al otro Freddy. Queremos reparar. La Fundación busca con un convenio con la Defensoría Penal ver cómo hacerlo para que el sistema cometió un error. No hay ningún sistema en el mundo infalible, ¿ok? Pero tenemos que ver de qué forma el sistema puede ir corrigiéndose y indemnizando, reparando de alguna forma a las víctimas, porque aquí lo que se hace, hay una víctima de un delito, hay una víctima de un robo, una joyería, una víctima de un homicidio, y acá tenemos otras 2 víctimas. O sea, el sistema está generando más víctimas, y eso es lo que hay que frenar. Sí. Entonces, al indemnizarlos, si bien ellos ya son víctimas del sistema, pero por lo menos que hay una reparación de lo que vivieron. Y también está la situación dramática de estar preso, como tú dices, en prisión preventiva. ¿Qué situaciones viviste, por ejemplo, tú, en tu caso, 2 años y medio detenido en la cárcel misma? Un infierno. Un infierno. ¿Por qué? Te violan tus derechos. Ver pelea, sangre. Es entendible la angustia porque todos conocemos cómo es el interior de las cárceles. En el caso de Patricio, de Freddy Patricio, que es mucho más joven, el Sename, también conocemos un poco la realidad que hay al interior de estos recintos y me imagino que lo más potente, Katy, es tu familia, porque en el fondo tu mujer, tus hijos te están acusando de algo que tú no hiciste y en el fondo el sistema te obliga ¿a qué? A creerle a ese sistema judicial. Porque si uno dice, él es el culpable, ¿qué hace la sociedad entera? Lo condena. Lo condena. Le cree, más aún, porque todavía en este país creemos que una formalización o una prisión preventiva es la condena de la persona que está imputada. O sea, está el juicio social. Sí. Es que ahí también está una función de ustedes, los medios. Cómo se informa cuando se toma una persona detenida. Aclarar que es un presunto autor que está en prisión. De pronto no dar por hecho, porque sale la noticia cuando se toma a la persona detenida y no cuando se libera con el mismo tipo de protagonismo. Entonces estamos trabajando en el derecho al olvido también en los casos que estamos llevando para que se borren las imágenes, se borren, digamos, para que puedan, digamos, rehacer su vida como corresponde. Carolina, por eso estamos haciendo este programa. Nos parece tremendamente relevante. Yo creo que para ustedes dos también el haber venido acá a entregar su testimonio y que ustedes son un ápice de tantos otros casos que ocurren en Chile. En tu situación en el Sename, ¿cómo fue esa experiencia? Fue impactante porque tu privacidad, tú tenés que pedir hasta permiso para ir al baño y si no quieres no te dan. Y sabiendo que eres inocente. Esa es la más rabia que me daba. ¿Te frustra eso? ¿Y qué sienten en el momento en que los están deteniendo? Yo me imagino, uno dice, ¿por qué yo? ¿Por qué? Si yo no hice nada. Habiendo tanta gente... ¿Qué pasaba por tu cabeza? No sé, yo conozco gente que realmente han hecho cosas y uno que no es así. No sé por qué estáis viviendo eso. ¿Y qué pasaba con tu familia, Freddy y Patricio? Pucha, mi familia fue la que más lo pasó mal. Me imagino. Usted, mi mamá, le habla este tema y se derrumba. No puede establecer una conversación con ella. Y en el caso tuyo, que tienes un hijo y tu mujer, ¿no? Que lo pasó muy mal. Igual cuesta, igual es difícil por ser estar viendo la televisión, ver las noticias. Nosotros ya prácticamente no las vemos. ¿Por qué? Porque en los primeros 20 minutos igual de la noticia salen tribunales, salen asaltos, y ese tema para nosotros es fuerte, es delicado, así que no las vemos. Y películas, muchas veces salen tribunales, cosas así, cárceles, y las cambiamos. ¿Por qué? Porque es algo que está ahí. Ajá. Andrés, una pregunta. Está presente día a día. Justamente lo que está asociando Freddy, porque hay posibilidades de que la justicia pueda enmendar los daños. Y en este caso los hubo en unas audiencias, muchas veces se solicitan revisión de medidas cautelares, pero acá no pasó. ¿Qué hace el Estado frente a esto? Mira, es bien brutal lo que no hacemos como Estado y muchas veces como sociedad. Por eso es tan importante que
que ambos Freddy estén acá, como dices tú, Catherine, el espacio de reparación en su entorno es central y es uno de los objetivos del proyecto Inocente de la Defensoría Penal Pública y el espacio de reparación de indemnización que tenemos en la alianza estratégica con la Fundación Pro Bono. Porque la reparación hoy día, desde el punto de vista indemnizatorio, que es solo una arista, o sea, aquí estamos viendo problemas laborales, sociales, familiares, psicológicos, emocionales. En que la reparación en nuestro sistema, alguna vez discutí con alguna autoridad de nuestro país, que en Chile existe un sistema de reparación, está garantizado en la Constitución, pero resulta que la Constitución lo que exige es que la Corte Suprema, por resolución del máximo tribunal, haya declarado que esa privación de libertad fue injustificadamente errónea o arbitraria. Ese es el estándar para poder pelear la reparación. Es una reforma de la Constitución del 80, 40 años. ¿Cuántos casos hay en que se ha conseguido esa resolución con los 3.200 aprox de inocentes privados de libertad cada año? 9, casi una cada 4 años. Esa es la barrera que hoy día existe en la reparación. Y lo que hablábamos también antes del inicio, respecto a los condenados, hay precario y todo, pero hay intentos de esfuerzos y de financiar programas de readaptación y de resocialización o de adaptación laboral o de volver a los cabros al colegio, pero para los condenados. Sí. Si yo soy declarado inocente, además pierdo por todos lados, porque no hay nada en el Estado que busque mi reparación, salvo los esfuerzos en este fondo, en esta discusión individual que hace alguien en un ámbito privado o la Fundación Pro Bono por algunos de los casos del Proyecto Inocente. Quedas en un paréntesis demasiado ingrato. Vamos a ir luego contigo, Daniel, pero antes, a propósito de estas cifras alarmantes, más de 3.000 casos que en nuestro país de gente que ha estado detenida pero que finalmente son inocentes, tenemos un nuevo testimonio que quiero que le presten mucha atención, casi 80 días también detenido por una supuesta violación, cosa que no fue así. Escuche. Cuando dicen que hay prisión preventiva, ¿qué te pasó ahí? Muchas cosas. A veces pienso que la justicia es tan mala que es capaz de tener un hombre 20 años en la cárcel sin que haya hecho ningún delito. Y porque a ellos se le antoja, porque a uno le cae mal, si tú vas pasando, te escupan, te digan que te digan cosas fuertes. ¿Qué te decían? ¿Cuál era? No, decían, vaya a pasar por todos esos hueones que están ahí. Te dicen que te van a pegar, que te van a echar agua caliente. Entonces, es complicado. ¿Tuviste miedo? Sí. De hecho, siempre me preparé como para defenderme. No iba a dejar que nadie me hiciera nada. Usted no me puede creer, porque si usted va caminando por ahí, en la calle, y se me ese gallo de peleador, usted va a creer que soy violador, pues sí, y él igual, y cualquier persona que le digan, y hasta yo mismo. Yo he aprendido ahora que las personas no se juzgan al tiro. Bueno, es el caso de Adrián, dramático su testimonio, por cierto, él es de Coquimbo, pero importante también sumarlo al relato de ambos y de cuántos que quizás pueden estar viéndonos en este momento. Ahora, en el caso de alguien que está acusado por violación o abuso, sabemos más o menos lo que pueden vivir al interior de una cárcel así estén en prisión preventiva, ¿no? Y él fue, después se comprobó su libertad por un ADN, pero que era irrefutable, ¿no? Y él fue voluntariamente, cuando lo llamaron, se presentó voluntariamente porque él estaba a kilómetros de distancia, entonces voy a cooperar con la justicia, voy a ir a dar mi testimonio para que empiecen a despejar dudas, y termina privado de libertad 80 días con, como lo que dice, todo lo que implica una condena social. La familia está detenido por una violación. El delito es tremendo. Es tremendo. Entonces esta reparación también tiene que ver con que Freddy y Patricio, una de las cosas que nosotros tratamos en Proyecto Inocente es que ellos se reconcilien con la justicia. Porque ¿cómo van a acudir a la justicia si es un sistema que los maltrató? Cuesta que de repente que las personas se decidan a demandar, hemos visto con André otros casos, pero la persona dice, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada más. Yo ya, no, mira, podemos demandar al Estado para una indemnización de perjuicio. No, yo quiero dejarlo todo así. Entonces, quedan tan dañados frente a un sistema que los debió haber protegido, no lo hizo, pero también se alejan mucho. Sí. Bueno, queríamos sumarte también, Daniel. ¿Qué significa para una persona sabiendo
íntimamente que es inocente y concretamente que es inocente, que lo priven de libertad. ¿Qué significa eso? Partiendo por ahí. El terror. El terror absoluto de una injusticia que viola todo tipo de visiones que puedo tener yo respecto del mundo y de la realidad. Fíjate que ocurre un proceso que llamamos la prisionalización, ¿cierto? Ya. Que entran a la cárcel y dejan en el fondo, hay una pérdida de identidad absoluta. Yo dejo de ser Freddy del momento en que quedo en prisión y me convierto en un reo más, en un preso más, con todo lo que significa eso. Empiezan... En un número, dice Freddy. En un número. Claro. Comienzan... Hay estudios que indican que las personas que caen en la cárcel, sean culpables o no, comienzan a vivir episodios similares a lo que vivían las personas psicóticas dentro de los hospitales psiquiátricos. Hay una, como decías tú, hay una serie de... Quiero despertarme y pensar que esto es fantasía. Hay una presión social que los condena. Recién conversábamos, se nos cierran puertas en el trabajo. Yo sé que estando en la cárcel, súmale a eso que somos inocentes, sea la condición que sea. Lo que pasa es que conversábamos también al inicio este abuso de la prisión preventiva, ¿no? Como, meterlo preso, dejarlo en prisión preventiva, un problema menos para mí. Pero hay una discusión que es súper técnica respecto de lo que ocurre en el sistema jurídico, el sistema legal, pero hay una discusión que no es técnica, que tiene que ver con la individualidad de cada uno de ellos. Con el ser humano. Con la historia de vida de cada uno de ellos, que estamos dispuestos a violar y estamos dispuestos a condenar únicamente por cumplir con una indicación técnica. Exacto. De un... ¿Me entiendes? Y a cambio de eso, pero son 3.000 pelagatos, déjalo. Yo creo que nadie en su casa sabe que son 3.700 y tantas personas el último año. Deben decir, cayeron 3 presos, va, por algo será, po. Si tiene cara por algo de... será. Tiene cara de, pues no me jodáis. Mira la pinta que tiene. Social. Yo te apuesto que este salió porque tiene una movida con un narco que lo sacó para afuera. Eso es lo que piensa la gente, desconociendo que detrás de ello hay una historia de vida que está llena de dolor. ¿Tú quieres decir algo, Freddy? Yo en ese tiempo tenía un corte de pelo, puta, más o menos raro. Y me juzgaron por eso, por mi corte de pelo. Claro. La posverdad, ¿cachai? Da lo mismo la verdad posterior, no importa, si un delincuente menos en la calle. Pero hay una persona, cualquier ser humano puede ir conduciendo su vehículo, hoy día atropella a un ciclista, lo mata y se va para adentro al tiro. Sea Juan, Pedro, Diego. Y lo que pasa cuando se va para adentro por este exceso de prisiones preventivas es que estamos sacrificando no solo una persona con lo que vive, sino que con lo que viven después. Con lo que está pasando ahora han pasado 3 años y la herida está todavía presente ahí porque no hacemos nada como Estado. ¿Y hay un exceso de prisiones preventivas, Andrés? ¿Realmente, como dice Daniel? Las cifras son dramáticas. O sea, desde antes de las modificaciones a la prisión preventiva, en el actual código, habían 15.000 presos en nuestras cárceles investigados, antes de ser condenados. Hoy día son más de 31.000. Wow. O sea, ha aumentado más del 100%. Es mucho. La proporción entre investigados y condenados en un sistema sano, que a nosotros nos gusta compararnos con los países de la OECD, es 20-80. 20 investigados, 80 condenados. Así partió el sistema de justicia penal en nuestro país. Hoy día tenemos un 36-64. Ya estamos llegando casi a un 60-40, que era lo que teníamos en el sistema antiguo. Si a eso le sumamos, solo para cerrar el dato, que el cruce de las variables, por un estudio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, demuestra que quienes pertenecen a la etnia mapuche tienen un 25% más de probabilidades de quedar presos y quienes viven en situación de pobreza tienen un 11% de probabilidades más de quedar presos. Y las situaciones, además del contexto social, como decía Daniel. En el caso de Freddy Yanquín, después de un juicio, 2 años y medio preso, aquí hubo un arreglín, o sea, a la comunidad. Por eso es tan importante que esté acá y además con su testimonio que ayuda a tantas otras miles de personas. Y con toda la angustia con la que carga. ¿Quién va a pensar de que realmente Freddy era inocente si estuvo 2 años y medio preso? O sea, aquí por algo será, hubo un changullo al final y juicio oral. Sí, que estuvo preso 2 años y medio, por algo será. Yo te apuesto que si no sale preso se levanta el pueblo mapuche a defenderlo. Esa es la reflexión que hacen las personas. Entonces, para evitarnos un problema, ¿sabéis qué? Déjalo ahí, que se pudra en la cárcel, si un delincuente menos en la calle. Hay una deshumanización ahí. Exactamente. Ahora, ¿cómo se... desprecio? Esa es la palabra. ¿Cómo se limpian los papeles de ellos también? ¿Cómo se les hace una limpieza de imagen a propósito de todo lo que estamos hablando acá? De los prejuicios y todo eso. Se te pueden limpiar los papeles, pero la imagen, ¿cuándo? No. El problema es que uno los googlea y lo más probable es que sus nombres aparezcan todavía en internet. La condena social, igual que yo la he vivido mucho desde el día igual que salí en libertad hasta el día de hoy, mira, hace más o menos unos 4 días, 5 días atrás,
conversando con un amigo por un trabajo igual que se está abriendo en Chuquicamata, por una empresa contratista para la minería. Le pregunté igual si es que le podía enviar un currículum mío. Experiencia en minas subterráneas igual yo tengo, he trabajado bastantes años en eso, así que no sería nada nuevo para mí. Y derechamente me dice, no, Freddy, porque por el problema que tuviste tú, no se puede. Oh, qué atroz. Bueno, por eso se trabaja en el derecho al olvido, porque el derecho al olvido. Tú, o sea, a través de un recurso de protección que se pide que tanto los medios de comunicación como los motores de búsqueda bajen la información que, si bien no es información errónea, en el sentido que la persona se estuvo privada de libertad, ya no es información relevante, no es información de interés público, porque estas personas, las dos, fueron declaradas inocentes. Entonces, el derecho al olvido tiene que ver eso, porque lo que más necesita reparación, como dice Freddy Patricio, es eso, que tú te puedas buscar y no aparezca linkeado a esto. Exactamente. Sí, a estas medidas reparatorias de salud. O sea, ellos son muy valientes de venir acá, yo te aseguro que trataron de contactar a más personas, pero ellos quisieron dar la cara y yo les agradezco porque hay que hacerlo. Yo me imagino que cuesta, Freddy. Porque revivir, Sí, pues. hablar del tema es difícil, es fuerte. Es como tener una herida y estar ahí. Me imagino. ¿Y cómo te trataron en la cárcel, Freddy? Mire, en un principio, a Dios gracias, donde llegué yo era un módulo, porque Santiago 1 es por módulo, medianamente tranquilo, pero sí no excepto de pelea, de cuchillo. Y ahí lo que tiene que hacer uno es aislarse, hacer todo lo posible igual de tener el menos contacto igual con las personas. Ya. Porque Son cosas que nunca habías visto. no, nunca había vivido. Imagínate. Porque- Imagínate un menor de edad todavía. Cualquier palabra, cualquier comentario te puede igual perjudicar. Tú vivías con miedo, y me lo contabas acá, todos los días. Despertar en ese lugar, Sí. en esa prisión. Sí. ¿Qué significaba para ti? Primero que nada, frustración. Es denigrante tener que estar compartiendo un espacio no más allá de 3 metros por 3 metros con 4 personas donde tienes que hacer tus necesidades, bañarte, o sea, ahí no hay intimidad. Ahí te olvidas de la intimidad. Ahí, creo yo, porque lo viví, nunca estás solo. No hay derecho a la intimidad. Pero muchas veces uno se despierta preguntándose, yo creo que siempre, pero la mayoría del tiempo, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Y lamentablemente en ese lugar no se puede llorar, porque si es que te ven débil, Así, ¿ah? es peor el infierno. Me pasa que en algún momento, después de 2 años y medio, ¿te pasó que alguien dejó de creer en ti? Por ejemplo, después de 2 años y medio, o sea, ¿tu señora en algún momento No, creyó? no. ¿O alguien dejó de No, creer en ti no, y pensó que eras culpable? Mire, el motivo por el que estuve preso yo, igual el caso, igual después de se transformó como en un problema familiar. Por parte de la familia siempre estuvo la certeza de que yo no tenía nada que ver en eso, de que era otro familiar. ¿Ese otro familiar está en libertad? Sí. Mira tú, ¿ah? Y El que cometió el crimen, digo yo. sí. Y por parte de amistades que yo creía amigos, digo, sinceros, verdaderos. Estuvieron, sí, un par de meses, pero después ya cuando Pasa el tiempo. pasa el tiempo, me pensaron de esta forma, si es que continúa ahí es por algo. Y- Él fue y... Y en ese proceso, ¿cómo era el día a día en la cárcel? Porque hay horarios, ¿cuántas veces podías salir al patio? ¿Podías hablar con tu señora? ¿Podías comunicarte con tus hijos? No, mire, allá en Santiago 1 nos bajaban todos los días al patio entre las 8:30 y 1:15 para las 9. Nos encerraban a las 5:30 y 1:15 para las 6. Todos los días, sea festivo, sea el día que sea. ¿Y qué hacían Y cuando bajaban? Hay talleres de costura, iban en cuero, iban tallado de madera. Freddy, pero yo te quería preguntar lo siguiente. Cuando va pasando el tiempo, bueno, hay quienes empiezan a olvidarte, hay quienes empiezan a desconfiar.
sigues teniendo el apoyo de tu mujer. Sí. Pero ya con el correr del tiempo, a ti, sabiendo que eras inocente, ¿tuviste miedo de que te condenaran Sí. definitivamente? Sí, mire, ¿sabe por- ¿Perdiste la esperanza? Sí. Sí, en un momento sí, porque uno estando en ese lugar tiene el derecho a que el abogado lo tiene que mantener constantemente informado. Sí. Y para eso tiene el derecho que le entreguen la carpeta investigativa del caso. Y ahí yo estuve igual 2 años y medio, igual llegué a ser el más antiguo del módulo, porque un módulo igual de primerizo. Igual es común de los que llegan por 3 meses Sí. y igual después se van en un juicio abreviado. Y ahí tuve la oportunidad de leer varias carpetas. Y uno se da cuenta de cuando hay pruebas contundentes de la inocencia de una persona. Y así todo, esas personas iban a juicio oral y salían condenados. 10 años, 15 años, 8 años, 5 años, 20 años. Y igual por eso, igual delante cuando estaba conversando, igual yo te decía igual que cuando escuchaba la palabra juicio oral, para mí era yo sentía un terror, un pavor, Me era imagino. un miedo muy grande. Porque igual viendo todo eso y el caso mío mismo, diciendo la verdad, entregándole la verdad, mire, usted está equivocado, no fui yo, fue esta persona, estos antecedentes tenemos, declaración, y no escuchaban, veía a la gente irse condenada y por eso igual yo intenté quitarme la vida 3 veces. No te creo. Freddy. Si usted se está sumando a nuestra compañía, estamos con Freddy Yanquín. Es su duro y dramático, pero testimonio real de lo que él sufrió. También estamos con Freddy Patricio Orellana. Estamos todos súper conmovidos, porque tú estuviste 2 años y medio detenido e injustamente, presos por error, como también el caso de Freddy Patricio en el Sename. 10 días, no importa, 2 años, 10 días, un día, 1 hora. Si es injusto, es tremendo. Y tú te trataste de quitar la vida. Sí. ¿En la cárcel fue eso? Sí. ¿Qué te detuvo finalmente? Mi mujer, Tu mujer. mi hijo, mi madre. La familia, más que nada. Pensaste en ello. ¿En tu caso, Patricio? Depresión. Depresión. Llegué a pesar 40 kilos. ¿Qué pasó en el Sename? Porque al interior del Sename también se habla de que hay una realidad muy fuerte entre los adolescentes infractores de ley. Entonces, me imagino que también tuviste miedo o fuiste amenazado. ¿Cómo te trataron en el Sename? En realidad, las personas que habían dentro, no me llevé tan mal con las personas que iban dentro, sino era el entorno, el estar encerrado. Sí. Muchas veces a mí me daba terror. ¿Y los que estaban a cargo del Sename, cómo te trataban a ti? Ellos eran más pesados. Más sí, duros más contigo. duros. De repente estaba ahí durmiendo, en las noches se metían a las piezas a hacer allanamiento, buscar cosas que, no sé, podías tenerlo. ¿Y tú sentías que te trataban como culpable, así tú estuvieras todavía en un proceso de investigación sin ninguna certeza? ¿Así te tratan como culpable? Sí, se trata de en todo momento. Desde el momento que empieza hasta que termina. Es que eso, la presunción de inocencia hasta que no se Pruebe lo contrario. pruebe lo contrario, Daniel, No existe. no existe. No. Es súper curioso, pero ahora que nosotros los podemos escuchar, siempre tenemos que saber que estas experiencias le puede ocurrir a cualquier persona. Y la posibilidad que tengan de salir adelante o de vencer las dificultades obedece a su historia de vida, a las redes que van teniendo, a la familia, a la mamá, a la que sea la pareja. Pero no todas las personas tienen esta fortaleza emocional o espiritual o esta salud espiritual que les permite levantarse y salir adelante. ¿Sí? La mayoría se quebran en el camino. Cuando caemos en esta situación, lo que más abunda son miedo, angustias, paranoia, terror, desesperanzas aprendidas. Yo aprendo finalmente. Es probable que después de 2 años tú hayas dicho, ¿para qué doy la pelea? Ya me quedé acá.
Y por más que yo diga que soy inocente, el entorno carcelario me dice, no, pues viejo. Si siquiera hemos pensado en el testimonio que vimos de la persona que cae por violación, que los violetas son los peor vistos dentro del mundo carcelario. Daniel, Freddy, Patricio, queremos hacer una pausa muy breve, pero también a mí me gustaría, la palabra reparación es tremendamente importante en esto que estamos conversando hoy y en lo que sucede en términos concretos, como lo hemos visto a través de sus valientes testimonios esta noche acá en el programa. Presos inocentes, seguimos después de estos cortitos minutos. Es tremendo. Bien, ya estamos de vuelta, Cristian, Daniel, todos nuestros invitados. La verdad es que esto concita, sin duda, la atención a nivel nacional, porque hay mucha ignorancia respecto a lo que está sucediendo hoy. Ustedes ya son declarados inocentes, ¿no? Y estábamos hablando con Daniel sobre el tema de la reparación. Sí. ¿Cómo sientes tú que es posible reparar en el caso de ellos? Es difícil, yo no creo que tenga que ser una reparación económica, porque hay un aspecto económico, un aspecto legal, técnico, pero hay un aspecto personal o de identidad o de estructura de personalidad o de historia de vida. Y tengo la impresión que la reparación debiese ser hacia la historia de vida. No significa que tengamos que darles trabajo porque se les cerraron las puertas, porque eso es una reparación solamente económica o monetaria. A mí me parece que visibilizar la situación que han vivido de tal manera de limpiar imagen, si tú quieres, eso es lo mínimo que podemos hacer piso para arreglar el entuerto que cometimos como país, ¿sí? Pero hay un paso más allá que tiene que ver con estas heridas, que tiene que ver con estas historias que han sido violadas, que han sido atravesadas, que me imagino pudiésemos repararlas entre todos haciendo actos o ritos reparatorios como este. A propósito de reparación, existe el proyecto que se llama Inocentes, que es re interesante, bien poderoso. Vamos a hablar con el abogado coordinador. O sea, tenemos un testimonio de él a continuación en el programa. Mira. Lo que se debe hacer cuando uno está en una situación de ser detenido y no ser responsable verdaderamente del delito por el cual se le está acusando es ponerse en contacto, ¿no es cierto?, con su abogado defensor o su abogada defensora para que ella haga valer estas alegaciones en la audiencia respectiva. La Defensoría cuenta con una dotación en todo el país de abogados y abogadas que precisamente prestan este servicio, que es una garantía que todo ciudadano tiene al presentarse a una audiencia judicial de carácter penal. Bueno, normalmente las acciones para acreditar la inocencia deben obtenerse, ojalá, lo más rápido posible. Cuando transcurre el tiempo se hace más difícil obtener medios como, por ejemplo, videos de cámaras de seguridad u otros elementos que pudieran dar cuenta, ¿no es cierto?, de que la persona se encontraba en otro lugar o no participó en el lugar donde se le está señalando. En el caso del proyecto Inocente, nosotros hemos recopilado 67 casos que nosotros llamamos casos de ejemplo, que tienen que ver con situaciones donde quedan de manifiesto estos errores. La realidad chilena implica, ¿no es cierto?, que aproximadamente esta situación ocurre alrededor de 3.100 personas cada año, cifra que va constantemente en aumento y en el fondo demuestra que existe quizá un uso un poco excesivo de la prisión preventiva como herramienta cautelar cuando en algunas circunstancias es posible, ¿no es cierto?, otra medida que impida el daño que produce a una persona inocente ingresar a la cárcel. Es tremendamente interesante el proyecto, Andrés. Bueno, es parte de la responsabilidad que nosotros sentimos como organización del Estado en intentar cubrir, al menos básicamente, donde realmente no estamos respetando las normas de un Estado de Derecho a las personas que privamos de libertad injustamente. Pero a propósito de la reparación, sin duda que lo que dice Daniel es lo esencial y yo creo que Freddy's están acá por eso. Pero el tema normativo, legal, indemnizatorio, también nos ayuda, más allá de la indemnización pecuniaria en particular de un caso concreto, a entender como Estado que no da lo mismo. Que no lleguen 9 casos en 40 años, sino que llegaran los 3.200 al año, para que en el fondo el debate que existe en Chile de seguridad ciudadana tenga todos los matices que tiene la convivencia social.
Aquí estamos hablando de personas que son inocentes, personas que son muchas veces primerizas, que eventualmente cometieron un ilícito, que no debiesen estar en la cárcel, pero hoy día todo nuestro debate es cómo encerramos a las personas que estamos investigando y luego a las condenadas, cómo todas las metemos también para dentro de la cárcel, como si eso produjera algo positivo desde el punto de vista de la paz social. Y es todo lo contrario, por los niveles de reincidencia que se producen al interior de la cárcel. ¿Los podría haber ayudado a ellos, por ejemplo, este proyecto? Bueno, ellos están en el proyecto. Están en el proyecto. La coordinación con el programa es parte de lo que estamos hablando. La coordinación con Pro Bono para buscar la indemnización. La indemnización. De lo que estamos hablando, en el caso de Adrián Cerricueta, si a él le pasa esto hace 20 años, estaría condenado y preso. Porque no existía todavía la tecnología para indubitadamente hoy día determinar que él no es responsable. Yo creo que... Y ahí también tenemos una ausencia, porque ¿por qué tenemos nosotros la mayoría de los casos por prisión preventiva y no por condenado? Sí. Porque tampoco hay resguardo de la evidencia en nuestro país. En Estados Unidos los proyectos inocentes son fundamentalmente de personas condenadas, pero hoy día, después de 6 meses que se destruye toda la evidencia, van los estándares de dificultad de acceso para que se puedan realizar un recurso de revisión, hacen casi imposible que una persona que fue condenada injustamente pueda reabrir un caso a través del recurso de revisión de forma viable. Lo que espera la ciudadanía es que a los delitos donde se cometen hechos violentos, las personas queden en prisiones preventivas o condenados o medidas cautelares. El tema es que sean las personas correctas. Y en este caso pasa que muchas veces el Estado tiene que hacerse responsable de aquellos que son, en este caso, culpados y son inocentes. Pero las disculpas no están solamente asociadas al dinero, que finalmente es cómo responde el Estado frente a aquellas personas que terminan condenadas o terminan en la cárcel. Me da la sensación que también uno espera algo más, porque acá fallan varias instituciones. En el caso de ambos Freddys, falló Carabineros o la PDI, falló la Fiscalía, falló el juez de garantía, falló Gendarmería. Entonces, o falló también incluso la Defensoría en alguna medida que no logra probar rápidamente que las pruebas no lo condenan a él. Entonces, uno que espera, Katy, en estos casos, no solamente la plata del Estado como diciendo, me equivoqué, señor, aquí tiene un par de millones, disculpe, fue mi error. Me da la sensación que uno espera que aquí, que cada órgano del Estado o cada institución que lo culpó, se disculpe con él. Tiene toda la razón. Dame un segundo, Daniel, porque yo les quisiera hacer a ambos la siguiente pregunta. ¿Cómo esperarían ustedes una respuesta compensatoria o reparatoria? No me lo contesten ahora, vamos a hacer una pausa comercial para que lo mediten los próximos minutos y ya regresamos. Sí, estamos de vuelta, presos inocentes, es el tema que nos convoca esta noche. Estamos con los testimonios de Freddy Yanquín y también Freddy Patricio Orellana, que han sido súper valientes por entregar su testimonio cada uno. Pero yo les hacía una pregunta antes de irnos a la pausa. ¿Cómo se sentirían ustedes compensados o qué esperarían para tener una sensación de reparo o de reparación concreta en lo que han vivido ambos, Freddy? En el caso mío, mire, voy a ser bien claro. Yo igual como trabajador a mí en una construcción, una faena, me contratan como carpintero. Si es que yo no hago mi trabajo bien de carpintero, a fin de mes, ¿qué es lo que pasa conmigo? Me despiden. Y para mí, aunque suene cruel, porque yo sé que esas personas tienen igual familias detrás de ellos, pero las personas que no hicieron su trabajo, el subcomisario, la fiscal del caso, que ella insiste en la culpabilidad de mi hermano Manuel y la mía, insiste. Porque para ella, lo que igual primero está su verdad, ante la verdad real. Y el magistrado igual que autorizó, que dio la orden de arresto, que esas personas mínimo las desvinculen de sus cargos y que pidan disculpas públicas. En un canal como este, igual que el Nacional, que nos pertenece a todos. Es que es un buen punto. ¿Hay sanciones contra estas personas que cometieron esos errores? No. El estándar es demasiado elevado. O sea, se tiene que comprobar algo casi un ilícito, como acaba, yo creo que de público conocimiento, una fiscal de Rancagua que fue destituida por un sumario administrativo porque se le comprobó no un error o una
una mala intención, sino que se le comprobó un delito que estaba suplantando pruebas, inventando testigos y falsificando las firmas de esos testigos. En ese contexto, que es un contexto muy alto para buscar responsabilidad administrativa, ahí el sistema, que creo que es el único caso que conozco. Entiendo. ¿Quieres acotar algo más para darle la palabra también a Patricio? En mi caso, yo, mi familia ya en el 2017, ya desesperados, habían acudido al fiscal regional, fiscal nacional, le escribieron carta al ministro de Justicia. Hay respaldo de ellos. Y ellos lo único que hicieron fue respaldar a la fiscal de que estaba en los tiempos, lo prudente, estaba haciendo igual su trabajo, siendo igual que nosotros como familia le argumentamos con archivos de que ella no estaba haciendo su trabajo, por ser las experiencias de mi hermano, los videos, la fotografía, los testigos. Pero nosotros como familia, todos los testigos que teníamos tuvieron que ir prácticamente día a día a la fiscalía a insistir por un lapso como de 3 semanas para que se les tomara igual declaración. Entiendo. Negativa absoluta. Y para mí eso ya, igual, no sé, igual, abogado usted, eso es obstrucción a la justicia. Ante la negativa de eso, los derivaron a la brigada de guardia homicidio, exactamente lo mismo. O sea, injusticia por donde se lo mire. Por donde se le mire. Quiero después el testimonio también de Patricio. Y tenemos que hacer una pausa muy breve y continuamos aquí en No Culpes a la Noche. Presos inocentes, el tema que nos convoca esta noche en el programa, y quedamos con tu sensación, lo que queremos escuchar de ti. ¿Qué sentirías, Freddy, Patricio, de que sería algo reparatorio para ti, como ya escuchamos de Freddy Yanquín? Mira, yo más que nada me gustaría que me dejaran tranquilo, porque a mí aún me siguen... ¿Quién? Ir molestando a abogados a la casa. Es que ahí, en el tiempo que estuve preso, ahí pillaron a una persona que realmente estuvo en esas cosas. Y nosotros los mandan a buscar para que vamos a testiguar, que no sé qué quieren de aquí, que allá. Y ese abogado nos sigue a la casa, nos llama por teléfono. Y ya yo estoy chato de eso. Me imagino. Yo no... Porque tú tienes un sueño, tú quieres estudiar educación física. Tú quieres terminar con este pasado oscuro, ¿no? Sí, pucha, por mí sería lo mejor que me pasaría, que me dejaran tranquilo. Vivir mi vida, estar con mi familia tranquilo. ¿Lo van a dejar tranquilo? Yo creo que hay que reparar primero el daño, porque el dejar tranquilo, él lo define como que la justicia, como que el sistema no se le acerque. Eso es imposible. De pronto te invento, tiene un problema laboral con un empleador, va a tener que recurrir a la justicia. A lo mejor Freddy no va a querer porque está en su desconfianza. Entonces, obvio, con el proyecto Inocentes queremos la reparación económica, porque yo creo que puede ser importante. Por un lado, Freddy era el proveedor de la familia, estuvo 2 años. Entonces, ¿qué pasa con esas familias donde el proveedor principal deja de trabajar y después... Entonces, ya no tienen esa, digamos, él ya como no puede entregarle a su familia trabajo, después le va a encontrar trabajo. El sustento de la familia ya no está. Cuesta después, como él decía, encontrar trabajo. Entonces, esas cosas hay que hacernos cargo. Y por otro lado, hay que mejorar el sistema. O sea, que esto no vuelva a pasar. ¿Cómo evitamos que esto ya sean casos aislados? A lo mejor que le duele un poquito más el bolsillo al Estado y ver que, porque ya no va a ser inocuo. Uy, nos equivocamos en este caso, bueno, qué terrible. Nos equivocamos en este caso, bueno, ¿quién pone la cara? ¿Quién paga las culpas? Porque no puede ser algo tan como solamente pedirles disculpas, que creo que sí es un acto reparatorio, estoy de acuerdo con usted, pero además tiene que ver con cómo se repara la situación de la familia. Exactamente. Es que si ellos no hacen nada... Lo último, pues ya estamos con el tiempo, diga. Es que si ellos no hacen nada, tampoco van a decir nada. Va a quedar así, con manos cruzadas. No puede quedar así. No puede quedar así. Por eso ha sido súper valioso, Freddy y Patricio, el testimonio de ustedes, tremendamente valiente, muy locuaz, muy honesto también. Y desearles todo el éxito del mundo, porque se lo merecen, más que merecido. Se agradece a ustedes por el espacio y la oportunidad. Sí, igual. Sí. ¿Por qué cuesta? Sí, yo sé. Y nos vamos a dar un abrazo tú y yo, Gustavo. Gracias también a ambos, porque ha sido una valiosísima conversación la que hemos tenido esta noche. Mi querido Cristian, Daniel, y a nuestro público ahí presente, fiel al No Culpes a la Noche.
Hasta mañana.